Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Y bueno, yo creo que podemos decir que estamos el crew completo. No mata, Ricky. Yo creo que sí, porque ya tiene como varios episodios con nosotros este año. Sí, y tenemos una buena racha. Sí. Una buena racha porque increíblemente, después que nos veíamos una vez cada no sé cuántos años, yo creo que el tercer episodio que grabamos. Sí, el tercer episodio. Tercer episodio del año. Con el pastor Víctor Medina, hermano. Muchísimas gracias. El gusto es mío de estar aquí, sustituyendo a Ricky públicamente, lo anuncio ya. el nuevo miembro de este Claro, bueno, pero es un gusto, un abrazo a Ricky y a toda la audiencia que crece y es una audiencia selecta, la de este espacio. Así que les agradezco a ustedes considerarme una nueva vez y a Gepiano también como plataforma por las diversas invitaciones para espacios menos públicos, pero impactantes también. O sea que gracias a ti, Iván, a Frank, a Julius y al crew completo. Quiero aprovechar para agradecerte, Víctor, porque bueno, tuvimos hace un par de semanas un encuentro dentro de la comunidad de Gepiano, que es otro podcast que tenemos acá de política, tiene su propia comunidad, y ahí pues hay digamos un club de lectura, donde se comparte lecturas, poemas, se llama La Biblioteca. Y tenemos encuentros mensuales. ¿Qué pasa? Hace 2 semanas tuvimos nuestro primer encuentro para debatir un tema muy controversial llamado Jesús, mito o realidad. Y todos estuvimos de acuerdo con invitar a una persona que sea un pastor o una persona de fe, pero que pueda debatir este tema desde la parte intelectual, histórica, filosófica. Y la primera persona que se me ocurrió, bueno, que ya con todos esos atributos que están poniendo, eso tiene nombre y apellido, se llama Víctor Medina. Desde que lo propuse, Fran y el equipo, yo lo conozco, si él es buenísimo, invitémoslo. Y wow, qué actividad que quedó tan bien. O sea, ahí todas las personas que estuvieron, independientemente de que no necesariamente todos eran creyentes, pero creo que se manejó con la altura suficiente, que todos salieron de ahí impactados. Primero, porque ninguno pudo refutar las evidencias que Víctor trajo sobre la mesa de que Jesucristo sí existió de manera histórica, más allá de la Biblia. Hay otras fuentes que así lo evidencian. Y ellos para ellos eso fue una gran sorpresa. Porque tú sabes, hay mucho desconocimiento sobre el tema que me gustó la sugerencia que hiciste. Vamos a hacer un episodio solamente para hablar de eso, Jesucristo, mito o realidad. Porque eso creo que hay que traer luz sobre ese aspecto. Y nosotros que somos de la fe, que creemos por fe, evidentemente. Claro. Pero oye, incluso esa fe viene acompañada con realidad, con una verdad que está comprobada científicamente, históricamente. O sea que eso es para nosotros algo de mucho valor y mucho peso. Y el hecho de que el pastor dedicó ese tiempo fue para mí de gran satisfacción, y sobre todo ver que la comunidad gepiana también se vio pues encantada. Dijeron que hasta la fecha ha sido el mejor encuentro que hemos tenido, y el hecho de que haya sido un tema cristiano en un grupo que no es cristiano me llena de mucha satisfacción. Sabes que había muchos amigos ahí también. Sí. Que yo sé que seguro me dieron el espaldarazo, pero de verdad gracias. Y yo creo que esos debates, mira, independientemente de la preparación, que debo decir que fuera de mi persona, yo creo que hay muchísima gente más preparada, con mucha capacidad y genuinamente más preparada. Hago el énfasis. La acotación, exacto. Pero debo decir que esos son los debates que colocan a la fe en una conciencia pública de altura. De hecho, pasó en la historia de la iglesia. O sea, cuando tú ves que se introducen en el 2º siglo de la era cristiana los apologistas griegos, comienzan tú vas a tener ahí a un Atenágoras, por ejemplo, escribiéndole una carta al emperador Marco Aurelio. Y de repente tú dices, bueno, pero ya podemos dialogar, y no con el emperador, con un filósofo de la talla. Pero ya eso fue otro episodio del estoicismo que vimos aquí. Sí. Pero lo que quiero decir es que esos diálogos son enriquecedores. Y respectivo a que tú tengas personas de la otra postura que traigan argumentos contundentes, que nos devuelvan a los libros, yo creo que eso es enriquecedor. O sea, no se trata de quién gana un argumento, sino cómo enriquecemos el debate, cómo enriquecemos la diferencia, y debemos volver a la filosofía. El mismo Aristóteles decía, o sea, es de mente educada poder tener una conversación con gente que piense diferente a ti y mantener el respeto. Mira, ahora que tú estabas hablando del tema de incluso que mencionaste el estoicismo,
estoy diciendo mentira, porque no fui yo que te propuse, fue Frank incluso. Porque Frank escuchó el episodio de estoicismo. ¿Cómo? Y me dijo, óyeme, gratamente sorprendido del nivel y del conocimiento con el que maneja el pastor Víctor el tema. Sí. Me gustó mucho. Fue de mucho impacto ese episodio, Sí. porque incluso, pastor, le contamos que dentro de nuestra comunidad de Patreones, las personas, hay personas que se animaron a ser parte de A ser estoicos. a ser parte de la comunidad Vivir con Fe de manera formal a raíz de ese episodio. Sí, porque claro, cuando tú ves que hay algo que te está agregando valor, pues Claro. entonces tú lo aprecias. Y por eso que quería hacer la acotación de que incluso fue Fran el que ahora que lo recuerdo, dijo, ¿qué tal si invitamos a Pastor Víctor? Y yo, pero Qué claro, bien. que ese es el hombre. Y bueno, eso vamos a seguir implementando. Me gustó esa dinámica. Eso como que puede ser un espacio que podemos crear algo periódico, luego definimos con qué periodicidad, cuál es el tema a debatir, incluso tal vez hacerlo como abierto al público, no sé, vamos a ver cosas que se pueden hacer. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer interesantes para el Señor. Señores, antes de entrar con el tema de hoy, recuerde suscribirse en nuestras redes sociales, seguirnos, @vivirconferd en YouTube, Vivir con Fe también. Suscríbase, dale a la campanita para que le lleguen las notificaciones, comente, denle like, compartan en Spotify, denos a seguir también, compartan y comenten, denle a las 5 estrellitas para que esto le llegue a más personas y suscríbase a nuestro canal de Patreon, www.patreon.com/vivirconfepodcast, y ahí usted puede hacerse miembro de esta hermosa comunidad que ya estaremos anunciando próximamente los encuentros y las actividades que estaremos de fin de año. De fin de año y Navidad, porque ya estamos en Navidad, señores. Increíblemente estamos en Navidad. ¿Qué tenemos para hoy? Pastor. Solamente al pastor podemos traer para hablar de este tipo de temas. Tú sabes que la última vez que vinimos, bueno, que él vino, perdón, le dijimos, tiene que volver para hablar de ese tema. Y como lo que se promete aquí se cumple, vamos a hablar hoy de un tema que tal vez para muchos es novedoso, que no entiende lo que es. Para otros son señales de que Cristo ya viene pronto. Así mismo. Pero vamos a entrar en detalle de qué es, con qué se come eso, qué estamos viendo hoy, es bueno o malo. Y ese tema es el ecumenismo. Vamos a entender qué rayos es el ecumenismo, pastor. Cuente todo. Bueno, tú sabes que yo venía pensando justamente que veníamos a hablar de este tema en una máxima lógica que reza de la siguiente manera. O sea, el correcto planteamiento del problema, cito, o sea, el correcto planteamiento del problema implica el 50% de la solución del mismo. Termino la cita. O sea, para tú resolver correctamente un problema, lo primero que tienes que hacer es plantearlo correctamente. Fíjate que la palabra ecuménico suena como Harry Potter. Hocus pocus, o sea, ecumenismo, eso parece como una mezcla extraña, espuria, donde de repente ahora tú tienes un patriarca griego ortodoxo y tienes al papa y tienes a un presidente de algún concilio y de repente eso es algo extraño. Y vuelvo a lo que decía de Marco Aurelio, de Aristóteles. Una mente educada puede conectar, puede compartir, puede diferir de otra y respectivo a que nos sentemos en una misma mesa. O sea, yo creo que no hemos planteado cuál es exactamente el problema de que se convide un grupo de personas de credos diferentes a tener una actividad en conjunto. No sé claramente dónde ha nacido el problema. Ahora bien, ¿qué es ecuménico? Para ser asertivos en la idea que vamos a plantear. Bueno, ecuménico, el término griego es un habitante o lo que es habitado en toda la tierra. Muy similar a lo católico, o sea, a lo universal. Es como el contexto de la tierra habitada. Y si tú te das cuenta, aquí vamos a hacer un poquito de razonamiento. Los concilios, la Iglesia Católica, cuando hablamos de concilios, hablamos de grandes convocaciones. El último fue el Concilio Vaticano II, convocado en el año 1962 y concluido en el año 1965. Un concilio que la Iglesia Católica es donde le da una gran apertura a la idea ecuménica. De hecho, creo que concluye, si mal no recuerdo, tiene 16 principios fundamentales que se evocan o dictados fundamentales que se evocan de
de ese concilio y tú te vas a dar cuenta de que unos tienen que ver con la apertura ecuménica, o sea, la apertura a otras religiones. Ahí se va a reconocer el hinduismo, se va a reconocer el budismo, se va a condenar el antisemitismo. Obviamente hay que entender un poco de historia universal y del contexto del siglo XX. Venimos de una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde vemos que los nazis se montan en la narrativa antisemita de Lutero hasta cierto punto, o sea, 400 años después van a usar probablemente lo peor de Lutero, no lo mejor de Lutero. Y bueno, pues la Iglesia Católica, en un mundo que ya había sido minado por el enciclopedismo de Voltaire, de Diderot, de D'Alembert, que lo que quería era desacralizar la sociedad, o sea, desmontar esa sociedad sacra y plantear una sociedad moderna. De ahí el movimiento de la modernidad. Pues la Iglesia Católica dice, bueno, tenemos que reconectar con la sociedad. Y dentro de esas prácticas va entonces a comenzar a entablar un diálogo con otras religiones. Tú te vas a dar cuenta que después de ese concilio, tú tienes una visita del Papa Pablo VI a nada más y nada menos que a Estambul. Y eso es histórico por muchas razones. O sea, uno de los grandes cismas, o sea, de las grandes divisiones que se dieron en la historia de la Iglesia fue en el año 1054. Hablamos de 21 concilios ecuménicos, así en historiografía de la Iglesia, en cualquier libro usted va a encontrar los concilios ecuménicos. Si es un libro protestante, si es un libro escrito por Justo González o un autor de corte protestante, va a hablar de 7 concilios, no de 21, porque se reconocen hasta el año 1054. En el año 1054 hay una división entre la parte ortodoxa griega y la parte occidental, la parte romana. Oye, ¿por qué? Por una palabra. Por una palabra del credo donde los latinos, o sea, Occidente, le añade la palabra filoque. Y tú dirás, bueno, ¿qué pasa? Que el Papa Pablo VI, prácticamente 913 años después, va a volver a Estambul y se reúne con el patriarca. Fue un encuentro histórico donde comienza a sanarse una herida que fue causada por una palabra. Para nosotros hoy parece como que, ¿cómo va a ser que estemos discutiendo por una palabra que básicamente era la palabra griega filoque? O sea, el credo del 381 fue el credo niceno-constantinopolitano, y la Iglesia Occidental lo modifica y pone, bueno, que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Y ahí eso creó un cataclismo, y yo no quiero disminuirlo. Yo estoy hablando con los lentes de una persona del siglo XXI, con una cosmovisión desde otra índole y con mi particular forma de ver la historia y de ver la teología. Digo, bueno, quizás no teníamos que discutir tanto. O sea, hubo uno de ellos años más tarde que se llamó Marcos de Éfeso, que no firmó cuando trataron de hacer alguna enmienda. Dijo, yo prefiero ver un turbante de los turcos que ver la tiara papal aquí. O sea, era una guerra. Una guerra, sí, muy marcada. Marcadísima por un tema teológico. Uh-huh. Entonces el Papa Pablo VI va allá. Después tú vas a tener uno de los papas más famosos, por lo menos para nosotros, que fue el Papa Juan Pablo II. Sí. Juan Pablo va a Estambul, pero no solo va a Estambul. O sea, va y reconfirma esa visita planteando una agenda reconciliadora, por así decirlo. O sea, ¿dónde podemos coincidir? Siempre, obviamente, con el olor a quién está por encima de. O sea, quién autoriza qué cosas. Un tema jerárquico, que fue una pugna no desde el siglo XI, sino fue una pugna desde el siglo IV. Desde el siglo IV viene la pugna de, bueno, es el patriarca de Occidente el que tiene más peso sobre todas las iglesias, es el patriarca de Oriente, es el patriarca de Alejandría, porque había más patriarcados. Lo que pasa es que con la incursión de los musulmanes, o sea, en el siglo VII, ahí pasa algo fundamental, y es que en el siglo VII esas invasiones musulmanas fueron fueron derruyendo, o sea, fueron quitando, destruyendo patriarcados que habían. Por ejemplo, el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Antioquía, entre otros. Bueno, quedaron dos grandes, el oriental, o sea, el de los ortodoxos, y el de Occidente. Bien, Papa Juan Pablo II no solo va a Estambul. El Papa Juan Pablo II fue a Maguncia. Maguncia, o sea, en Alemania, es un lugar fundamental porque
tú vas a tener el tema de la imprenta del siglo XV y tú vas a tener el ala luterana ahí. Y no es solo el Papa Pablo II. Después tú vas a tener, ¿cuál fue el sucesor de Juan Pablo II? Joseph Ratzinger. Ratzinger va a ir exactamente al convento de Erfurt. Es el que le llamamos Benedicto. Benedicto XVI. Papa Benedicto XVI. Va a ir al convento de Erfurt, y en el convento de Erfurt, que fue donde Martín Lutero se alistó como monje agustino y donde hizo su monacato, o parte de su entrenamiento monacal, y él va a decir estas palabras ahí. Señores, ¿qué nos divide a nosotros? Oye, el Papa yendo y se reúne con el presidente de las asociaciones o asambleas luteranas. Un encuentro histórico nunca antes visto, después del cisma del siglo XVI, de la Reforma Protestante y sus cruces. Bueno, y dice Joseph Ratzinger, ustedes lo pueden buscar en la historia, o sea, eso es accesible. Cito, Lutero fue un testigo de Dios y fue un reformador de la iglesia. Estas palabras son cataclísticas porque está reconociendo o no está reconociendo. En el Concilio Vaticano II se van a reconocer los atropellos como la Inquisición, bueno, una serie de cosas que fueron importantes para ir tendiendo puentes. De hecho, el término pontífice, lo que es un término adoptado de Roma, es un creador de puentes, una persona que tiende puentes. En fin, tú dices, bueno, pero todas esas señales que fueron dando, y Francisco, ¿verdad?, que fue el que va a sustituir a Benedicto, que murió recientemente, Francisco, también tenía una agenda un poquito más ideológicamente diferente. O sea, Ratzinger era, si lo ponemos así, más de derecha, Francisco era más de izquierda, o sea, no sé, pero era mucho más liberal, pero mantuvieron una agenda más plural, producto del Concilio Vaticano II. Entonces ahora, fuera de tanta historia, volviendo a lo que dije sobre la lógica, ¿cuál es el problema que estamos planteando? Bueno, tú vienes a República Dominicana. Nosotros crecimos en una sociedad polarizada totalmente. Una sociedad polarizada donde tú dices, bueno, o tú eres católico o eres protestante. Exacto. En el año 1954, en República Dominicana, o sea, en el siglo XX, previo al Concilio Vaticano II, y debo mencionarlo como tal porque me voy a permitir hacer un enunciado. Mira, tú tienes el primer concilio ecuménico, ese término es importante, de la tierra habitada para tratar los problemas de la Iglesia universal, fue en el año 325 convocado por Constantino, que fue el concilio de Nicea, donde se trató fundamentalmente el problema de Arrio. Que Arrio decía que Jesús era prácticamente el primer ser creado, que procedía de Dios, pero que no era Dios. Y eso fue un tema que de ahí va a salir la respuesta del credo, que después viene el credo ampliado, o sea, bueno, no el credo ampliado, después viene el credo formal, donde se introducen más elementos y se fundamenta el tema del Espíritu Santo. Y se le ponen elementos de la, fíjate que dice, y vino, y vivió entre nosotros, y murió, le agregan elementos históricos para darle un contexto al credo. O sea, se encarnó, murió, sufrió. Eran respuestas apologéticas a problemas de la época, donde habían facciones que pensaban que Jesús era como el fantasma del espacio. O sea, literalmente, desde la Biblia vamos viendo que Juan, en una de las cartas, dice, bueno, el que diga que Jesús no ha venido en carne, a ese no lo reciban. O sea, eso se llama docetismo. Que eso tú lo ves hoy en día en las iglesias. Fíjate que mucha gente... Y para mí es todo lo contrario. Yo, una de las cosas que más aprecio de la Biblia es que me muestra a un Dios encarnado que es 100% hombre, que eso no le quita su divinidad. Y eso fue una tensión desde el siglo II, desde el siglo III, desde el siglo IV, se convocan los concilios. Pero bueno, comentaré sobre eso más adelante. El punto es que cuando tú hablas de concilios ecuménicos, mucha de la teología que se tiene en los púlpitos hoy es ecuménica. O sea, viene del ecumenismo. ¿Qué pasa? Que después del 62, años antes, se crea lo que se llamó el Consejo Mundial de las Iglesias, la década de los años 40. Fíjate que los años 40 fueron importantes por la Asamblea en la ONU en el 1947, 1948.
en este contexto del Consejo Mundial de Iglesias, y lo que perseguía era sentar líderes de todas las iglesias sobre la idea de tenemos que unirnos. Aquí vino el reto en el siglo XX. Debemos separar lo que es ecumenismo de lo que es ecumenismo moderno. ¿Cuál es la proposición del ecumenismo moderno? No es simple y llanamente que tú y yo nos sentemos en una mesa y tengamos diferencias y las respetemos, sino más bien es que yo diga que lo tuyo es correcto y que lo mío es correcto. Y yo creo que entonces, por tercera vez volviendo al planteamiento correcto del problema, si lo vamos a despejar, es que el ecumenismo moderno lo que pretende es, de una forma enmascarada, juntarnos a todos sin entender exactamente cuáles son las diferencias que pudiéramos tener, donde habrán elementos o momentos donde lamentablemente por nuestras diferencias ideológicas no podremos caminar juntos. Te pongo un caso, hablando de ideologías. Tú tienes iglesias hoy que casan parejas del mismo sexo. Iglesias de corte histórico tradicional. O sea, tú tienes... ¿Cuáles son las iglesias históricas? Mira, tú tienes el luteranismo. Tú tienes del luteranismo, tienes el metodismo. Ese es un poquito posterior. Previo a eso tú tienes el anglicanismo. Tienes los episcopales, ¿verdad? Episcopalianismo. Bueno, esa misma gente. O sea, los episcopales. O sea... Tú tienes ahí a los anabaptistas, que después se convirtieron en los menonistas. Tú tienes a los puritanos, que una facción de ellos van a ser bautistas después. Y la pregunta del $1.000.000 es que en esas tradiciones históricas, de repente, ¿cómo podemos coexistir si hay puntos fundamentales donde hay una diferencia? Ahí es que está, para mí, eso es para Víctor Medina, el problema fundamental que no podemos ver de lado. Ahora, ¿qué pasa? Tú te preguntas hoy, y hablé del año 1954, en República Dominicana, nosotros crecimos, primero, previo al 54, venimos con un colonialismo religioso. ¿Cómo entra el protestantismo aquí? Ojo, no es que yo estoy de acuerdo con todo lo que el protestantismo hace, y debo ser enfático en eso. O sea, tú le preguntas al 99% de los protestantes por qué son protestantes, probablemente la mayoría no sepa exactamente por qué son. De ahí tú te vas a topar con que en el siglo XX en nuestro país hubo un germen, probablemente provocado, debo decirlo, por el ala católica, del antiprotestantismo, llamando secta a eso, secta, ¿verdad? Cosa que el mismo Concilio Vaticano II no lo había hecho, ¿eh? Pero evidentemente hay fanatismos de ambos lados. Y tú vas a irte al otro extremo donde se vuelve un anticatolicismo. De los cortes que te gustan para que los saques Atención, producción. Claro, eso engagement, ese hook. Bien, míralo ahí. O sea, nosotros criticamos la idolatría de una estatua, pero idolatramos desde el protestantismo a los líderes que se paran en un púlpito. 100%. Entonces, es un tema de forma y eso es una estatua y esto. Pero uno de los problemas de la iconoclastia en toda la historia fue, y ojo, yo no estoy de acuerdo con que eso se llama iconodulia, ¿verdad? O sea, que tú adores, que tú estés... yo no estoy de acuerdo con eso porque no creo que eso tenga un efecto trascendental en la deidad. No lo creo, pero no lo creo porque sea protestante, lo creo porque en la Biblia claramente veo que esto definitivamente presenta un reto, aunque tú vas a toparte en la Biblia cosas que alguna gente ignora, que en el periodo, por ejemplo, de los jueces, tú te vas a topar con un levita que tenía una estatua en su casa o con ciertas cosas. Ojo, yo no estoy a favor de eso, pero debo decir que a veces ponemos el ojo en lo que no es el problema fundamental. Por eso, por cuarta vez, vuelvo y digo, bueno, la forma de nosotros resolver el problema es planteándolo correctamente. Ese germen anticatólico, antiprotestante, si tú, o sea, como el cristianismo entra, el protestantismo, entra, en nuestro país cronológicamente tú vas a tener fundamentalmente a los menonitas que entran por el norte, por Puerto Plata, por Sosúa, a principios del siglo XIX. Tú vas a tener más adelante a los anglicanos
también episcopales en el este. Por San Pedro. Por San Pedro, ahí, los Cocolos. Tú vas a tener a la Iglesia Evangélica Dominicana, que dicen la primera Iglesia Evangélica Dominicana. No fueron los primeros, llegaron en el 1916. Ya había prácticamente un siglo de protestantes aquí, la época de la colonia, o sea, porque hubo una gran migración de Estados Unidos y de Canadá también, que eso no se habla mucho en la historia. Ahora, cuando tú dices, bueno, vamos a ver cuál es el problema. ¿Puedo yo sentarme con una persona que piense diferente que yo a comer un helado, a compartir una charla, a debatir teología, en caso de que queramos entrar en un debate teológico? Sí, entiendo que sí, siempre y cuando... va a depender mucho del nivel de respeto que haya, el nivel de madurez para llevar una conversación. Pero la verdad es que una sola diferencia teológica te puede armar un gran problema, claro. Sí, entonces, pero fíjate que nosotros, en el contexto que hemos crecido, y probablemente los hijos de nosotros no van a crecer en ese contexto, pero en el contexto que hemos crecido, si tú vas a una iglesia católica, si tú eres protestante, tú estás entrando en una sinagoga de Satanás. Eso es correcto. Cosa más absurda del mundo. Que hay imágenes, que hay que sé yo cuánto, pero que veneran a la Virgen. Volvemos al punto. Entonces, ¿en cuántas iglesias protestantes no hay una cantidad de cosas que tampoco son bíblicas? O sea, partiendo de muchísimas malinterpretaciones. Te pongo un caso. Por ejemplo, le llamamos altar a una tarima. Entonces, nosotros estamos fundidos de la cabeza. Le llamamos altar a una tarima. Y con el respeto que todo el mundo me merece, usted le podrá llamar simbólicamente hacia eso, pero eso no es eso. Y la tarima para nosotros no es para nada, o sea, nada tiene que ver con el concepto levítico de lo que era altar. Nada tiene que ver. O sea, queremos como transmutar algunos principios y llevarlo desde el Antiguo Testamento cuando nos conviene, cuando no nos conviene. Por ejemplo, el tema del diezmo. Que ese es otro programa, pero... ese otro programa bueno. Muy profundo. Ese programa es bueno. Totalmente, pero tú dices, bueno, esa figura sí la salvo, y esa figura inclusive la misma Iglesia Ortodoxa la salva con Juan Crisóstomo. Es como a veces queremos hacer gimnasia semántica, y vuelvo por quinta vez. O sea, ¿cuál es el planteamiento del problema? Pongo el tema de las ideologías porque vuelvo al tema de las parejas del mismo sexo. O sea... yo te quiero y te adoro, pero probablemente no voy a participar en un matrimonio de ese corte. Entonces ahí nuestra ideología sí va a ser irreconciliable por un tema de fundamento. Te pongo el caso de Lutero. Lutero, para mí es un personaje enigmático, y yo pienso, esto se lo he oído a Manuel Fraijó, a gente que piensa mucho más que yo, pero yo repito lo que leo. Porque piensas igual que él en ese caso. O me embotellé lo que él piensa. Fraijó dice, Manuel, que él considera que Lutero fue el primer hombre moderno. Yo no sé si fue el primero, pero fue uno de los grandes hombres modernos. O sea, de esa transición de la premodernidad a la modernidad. ¿Por qué? Tú lees a Lutero en las tesis del 1517. Las 97, no fueron 95, fueron 97. Él edita 2, manda 95. La gente cree que las 95 tesis fueron tesis como doctorales, y fueron 95 oraciones, o sea, 95 enunciados que él plantea. Tú ves a Lutero en el 1520, cuando lo excomulgan, quemar la bula y salir. Lutero en el 1517 tenía 33 años de edad. Obviamente un tipo formado, tenía ciertos temas psicóticos o como querramos verlo. O sea, Lutero muere en el 46, en el 1546, de edad creo que de 62 años. Hubo unas cartas o unas charlas de sobremesa. A Lutero le gustaba beber mucho. Y dicen que fumaba también. No lo dudo, no lo recuerdo, pero no lo dudo. No, mentira, era Spurgeon. Spurgeon. Estoy cruzando lo que sí, habla. Porque el tabaco, muchos años después. El tabaco todavía como que en esa época. Sí, 1500. Pero no lo dudo porque Lutero era un hombre del bon vivant, de la buena vida. Tú ves a Lutero en un cuadro y tú ves un tipo gordito, rollizo. Tú ves las complicaciones médicas de las cuales muere Lutero en el año 1562. Tú tienes sus biógrafos. Dice uno de ellos, Justus Jonas, que atestiguó su muerte, dice que el tipo, hay gente exagerada, ¿verdad? Hay comentaristas de otro corte que dicen, de otra ala, dicen que el tipo le explotaron las vísceras. Punto. Mira, tuve una foto de él y tú pones una de Calvino y tuve el número 10. Un gordito. Ese es el Lutero que le gustaba beber y comer. Bebía muchísimo. Mucha cerveza, mucho vino.
Y entonces Calvino era el otro extremo, ayunaba mucho, era ascético hasta cierto punto. Bueno, eso es otro tema. El tema es que Lutero en sus cartas, se llaman así, cartas de sobremesa, no, él no escribió eso, sino lo escribieron. Ya en los 40 del siglo XVI, cerca de su muerte, aunque él no sabía que se iba a morir, o probablemente todavía en ese momento no lo sabía, tú te vas a topar con que él mismo dice: yo fui muy duro y me arrepiento de haber creado la división que he creado. Yo fui muy duro con el Papa de Roma porque no usé la forma correcta. Debo decir también que él dice, aunque no me arrepiento de la doctrina. Dice, si yo pudiera esconder, ocultar todos mis escritos y que solo quedara la Sagrada Escritura, lo hiciera. Si el Papa no me hubiese excomulgado, me hubiera tratado con un poco más de misericordia, quizás hubiéramos llegado a un entendimiento sin comprometer el fundamento de la fe. Le escribe a Melanchthon también, hay cartas. Melanchthon fue el discípulo más cercano probablemente de él y el articulador de la Confesión de Augsburgo del 1529. O sea, la fe luterana, quien la describió con pinzas y quien articuló la Confesión de Augsburgo fue Felipe Melanchthon. Y él le escribe a Melanchthon, mi intención no era crear esta división. Dice, estoy sorprendido con el caos que esto ha creado. ¿Qué quiero decir con esto? Un tipo que eventualmente llegó a algún grado de maduración de todo el caos, el cataclismo que se generó en ese momento, que Dios lo usó, probablemente, o sea, no, probablemente no, yo creo que Dios lo usó porque había muchas cosas que no estaban bien. No solo el tema de las indulgencias o del negocio, sino más bien también el tema de la formación, entre otros puntos. Ahora, ¿por qué lo cito? Porque nosotros presuponernos dueños absolutos de la verdad. ¿Cuál fue el tema bisagra de la Reforma? La doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y ahí tú tienes entonces problemas que sí son fundamentales en cuanto a la predicación del ala católica y a la predicación del ala protestante. Eso es en el fundamento. Por sexta vez, planteemos correctamente el problema. ¿Qué pasa? Que el simple y llano hecho, por ejemplo, había un conferencista, o hay, creo que está vivo, creo que se llama Salvador Gómez, un católico, él no sé si es así que se llama, que daba muchas conferencias en la Casa de San Pablo de familia. Puede que esté equivocado, o sea, porque no estoy muy familiarizado, pero creo que era ese nombre. El punto es que él era es un conferencista que atinaba y usaba muchos principios bíblicos para ayudar a familia. Pregunto, ¿puede un protestante ir a recibir una enseñanza bíblica sobre el matrimonio? Y tú dirás, bueno, la doctrina de la justificación por las obras, sin las obras de la ley, o sea, por la fe sin las obras de la ley. Bueno, aunque va a matizar toda nuestra cosmovisión, hay principios que compartimos. O sea, claro, fundamentalmente. Fundamentalmente. Entonces, si hablamos simple y llanamente del prefijo anti, de que nosotros somos anti, y yo soy anti eso y a mí no me hable, y tú, ¿qué tú eres? Protestante. Ustedes son una secta, hermanos apartados. Sí. Ese es un comentario denigrante. Sí. Y yo decir, usted es un hereje idólatra, es un comentario denigrante y ofensivo. Sí. Y eso no es ser una persona racional sobre el tema del ecumenismo. Eso es ser una persona que no tiene un criterio de exactamente por qué tenemos una diferencia. Y yo creo que el problema de base es que la mayoría nos enseñan a ser antis, sobre todo en esta generación que va pasando. O sea, esta generación de transición que es la nuestra, no la que viene subiendo, sino la nuestra. La generación que nos precede, la de nuestros padres, si tú te das cuenta, eso es... Yo tengo una Biblia católica. Ustedes trajeron a Fausto aquí y supongo que le explicó bien qué es eso de una Biblia católica o por qué se editaron eso, porque había una crisis de papel. Correcto. Entonces, ¿de qué Biblia como tal? Bueno, que sí, después del Consejo Mundial de Iglesias se hizo una confección de una Biblia ecuménica, pero al final del día, obvio, debo decir esto, que hay una ideología y ahí es que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que es preferible que nosotros podamos tener una conversación sensata y honesta en decir, mira Iván, yo creo que la salvación, por ejemplo, el ordo salutis, o sea, el orden de salvación del catolicismo implica de que tú tienes una gracia interna inyectada y que
bueno, tú tienes la capacidad de ir obrando y de ir eligiendo y de ir trabajando, y que esa asistencia divina te va a llevar. A veces es como una sinergia, ¿verdad? O sea, tienes algo tuyo, tú pones una parte y Dios pone otra parte. Es algo sinergístico. En el caso protestante, en su mayoría, porque si entramos en el ala pentecostal no es tan así, si entramos en el ala metodista no es tan así, es monergística. O sea, Dios lo hace todo, mandó a su Hijo a la cruz, es un monergismo, es una energía única. Ahora, de lo que yo estoy hablando aquí, o de lo que he hablado tanto, si tú te vas a la iglesia contemporánea hoy protestante, ¿de qué hablamos? Mira, Goliat va a caer. Anaísa y Beliebelcán, las 21 divisiones. Eso, mira, eso se cae en el nombre de Jesús. Mira, ese enemigo que tú tienes en el trabajo, tú, Iván, esa persona que te está haciendo la contra este lunes, el Señor la cancela y la hace que... Mentira. Entonces, bueno, de eso es que estamos hablando. Parecería que lo que yo he hablado aquí es algo como que lo estamos sacando de la biblioteca de Lord Voldemort, de allá, y lo estamos trayendo porque... ¿De qué estamos hablando? Pero es que por séptima vez planteemos el problema fundamentalmente. Ni el catolicismo, y esto es una autocrítica global, ni el protestantismo le presta atención a los temas fundamentales. Obvio, hay excepciones. Hay iglesias que hacen excepciones de los dos lados, independientemente de que tú tienes un calendario, ¿verdad?, litúrgico que la Iglesia Católica le da, que muchos dicen, bueno, eso está organizado. Al final, la exégesis, la interpretación, la forma, la homilética, la hace el padre. Yo recuerdo aquí en el Renacimiento que había un padre, en el Real Renacimiento, yo vivía por ahí. La Iglesia Sumo Sacerdote. El padre Jerry. Y tú ves que a mí me encanta el padre Jerry. Yo voy a esa iglesia por el padre Jerry. El padre Jerry, un tipo muy chulo, muy pila, muy... han salido muchos estudios, eso no lo digo por él para nada, yo creo que es un tipazo, o sea, y no lo conozco, pero lo vi una vez y me parece una gente que si tú le quitas la sotana, pues recordemos al padre Alberto Gutiérrez. O sea, que tú dirás, bueno, no es un buen referente por lo moral, quitemos eso a un lado, ese es el pecado público, hay muchos que lo tienen oculto o que lo hemos tenido oculto en algún momento, y no estoy defendiendo eso, quitemos eso para no traer la mancha negra en lo blanco. El tipo era una celebridad y fue un fenómeno. Correcto. Fue un fenómeno comunicando de una forma diferente una verdad, un mensaje. ¿Qué pasa? Que la iglesia ha sustituido la verdad fundamental o los principios de razonamiento que la ha hecho crecer a lo largo de 2000 años por un discurso que tú lo sacas de un libro de Dale Carnegie. Wow. O sea, vamos a hablar de motivación. O vamos a hablar entonces de hábitos atómicos. Vamos a hablar de otro autor, de Clear. Entonces tú dices, bueno, y o sea, ¿qué es lo que estamos hablando hoy en día? Al final, de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? ¿De qué habla la Iglesia Católica? Mucha motivación, es prácticamente el discurso al que la gente es sensible hoy en día. Porque si queremos mantener la feligresía, tú tienes que, y yo lo que soy, fuera de teología, tú sabes, mercadólogo. O sea, vivo de eso. Bueno, give them what they want. Pero volvamos a Timoteo, tendrán comezón de oír. Y eso es lo que está pasando. O sea, nosotros discutir del ecumenismo, si yo siento que estamos en una mesa como cerca del Olimpo de los dioses, porque esto no es ni siquiera un tema atractivo. Obviamente es un tema para gente que piensa, y yo espero que después de nosotros estar haciendo este despliegue por octava vez, plantéame el problema. Plantéame correctamente el problema. Ahí yo iba. Porque yo veo que el problema con el famoso ecumenismo, por ejemplo, a mí a veces incluso me tildan de ecumenista porque nosotros en nuestro Patreon tenemos ahí gente católica, bautista, pentecostal, y gente que simplemente gente que no va a ninguna iglesia ni siquiera, pero quiere escuchar, quiere pertenecer, apoya y están ahí. Entonces, tú tienes un grupo de ecumenistas, eso está ecuménico. Porque cada uno tiene una visión diferente. Pero está bien, vamos a suponer, me voy a ir más allá, porque al final de todo lo que están ahí, aunque somos diferentes denominaciones, creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es algo que tenemos en común. Pero, por ejemplo, yendo a ese encuentro que tuvimos con personas que no eran cristianas, que era de la comunidad de Gepiano, recuerdo que hubo una persona ahí
que dijo, bueno, al final del día, una de las reflexiones finales que estaba diciendo, me gustó mucho y creo que al final del día lo importante es amar al prójimo. Como que creer en lo que uno se sienta bien y no hacerle daño a nadie. Y la religión es el amor. La religión que uno profese, pero respetar. Como que ya yéndose en esa línea, es como que, bueno, tú puedes creer en la mata, yo te puedo creer en él, pero si nos llevamos bien, entonces todos somos hermanos, tú sabes, como que creo que ahí, por lo menos si tú me preguntas a mí, creo que ahí donde principalmente radica el problema de que Dios es uno solo. Correctamente. De que tú le puedes llamar Alá, yo le puedo llamar Jesús, el otro le puede llamar Buda o como sea, pero que al final es el mismo Dios y que simplemente cada uno le va se va a acercar a él de acuerdo a su creencia. Entonces yo creo que ahí, principalmente ahí, es donde yo veo que está el problema. Por 9ª vez voy a decir, vayamos formulemos bien el problema. Creo que cuando lo vemos así, ya no es ecuménico, el problema es politeísta. Porque ya tú no estás hablando de Jesucristo. De una creencia, sino de distintos dioses. De distintas religiones, que fue lo que esa persona explicó. Entonces, ya eso es politeísmo. Eso no es ecumenismo. Volviendo atrás a tu comunidad de bautistas, de anabaptistas, de pentecostales. Hay un texto en Romanos 14 y donde yo veo, si soy quirúrgico, donde yo veo es que a la hora de que tú me digas, mira, yo voy a coger el rosario, yo voy a orar y a los misterios o estas cuestiones, yo creo que ahí tenemos un principio fundamental. Y ahí tenemos una división fundamental. ¿Te voy yo a invadir por eso? No, no te voy a invadir. O sea, ahí tenemos una discrepancia porque si tú me pides a mí que vayamos a orar y vamos a tener una sesión de oración con eso, entonces definitivamente tenemos una diferencia fundamental. No expresarla para caer bien es hipocresía, que le pasó a Pedro en la carta a los Gálatas, que Pablo lo critica. Eso es lo primero. O sea, no expresarla por tener un grupo, una comuna hippie de todo amor, todo paz, somos chéveres, tú y yo estamos bien. No, hay cosas que nos dividen. Si tú vas a ir a una boda de personas del mismo sexo porque es muy amigo mío, uno de las personas. Ahí tenemos una diferencia. Ahora, me voy yo te respeto. Voltaire decía, mira, yo podré no estar de acuerdo. Y mira que Voltaire fue un enemigo de la religión cristiana. Enemigo. Y es curioso porque en la casa de él hoy lo que hay, creo que es una biblioteca cristiana, una cosa así. O hubo un tiempo. Pero Voltaire decía, yo respeto, o sea, decía, podemos pensar totalmente lo contrario, pero yo respetaré hasta la muerte tu derecho de expresarlo. Entonces yo creo que hemos perdido el foco de poder entender dónde están nuestras diferencias. ¿Tú sabes por qué? Vuelvo atrás porque es que no las sabemos. Y creo que no nos importan. Porque estamos más radicados sobre sentiste la presencia de Dios en este lugar. Y si cantamos una canción como, por ejemplo, hermoso es, etcétera, o tú cantas en la arena, he dejado mi barco, y tú dices, bueno, es que eso es católico. Mi hermano, ¿pero de qué que usted está hablando? O sea, ¿qué es católico? Sí. Ahora, cuando tú auditas la teología detrás de las canciones, tú te vas a topar con una cantidad, y no quiero entrar en controversia con mis amigos cantantes y compositores, pero cuando tú me dices, llueve sobre mí, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? O sea, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Sí. Tú sabes que tuve un tema recientemente. Con la tsunamita. No, la tsunamita, que todavía tengo un tema con la tsunamita. Eso es sensible, no toquemos ese. Pero hay otro muy bonito, que es el de Sucederá. Algo sucederá. O sea, la canción lo único que dice que sucederá. Te queda como que, del grupo Grace. Y que buena gente, chévere. Son chévere. Y la canción de la melodía y todo. Pero tú te queda como que sucederá. Y lo único que la canción dice que va a suceder algo. Pero te queda como que, ¿y dónde está la teología de esto? ¿Dónde está la exaltación a Dios? ¿Dónde está entonces, volvemos al tema. Eso no es un problema ecuménico. Es un problema que nosotros denominamos, y volvemos a la denominación o al denominacionalismo, y nosotros denominamos las cosas o las tipificamos por la procedencia, pero no auditamos el fondo de las mismas. O sea, yo te puedo decir que cuando tú encuentras esa canción, en la arena he dejado... en la arena he dejado mi barca. Al final tú dices... Sonriendo has dicho mi nombre. Pero yo creo que esa muy linda. Tiene, muy linda. No solo lo linda, tiene un fondo muy correcto.
Entonces, no, pero yo no la voy a cantar porque... es de otra denominación. Porque, no solo de otra denominación, es católica. Entonces, ¿qué es lo que usted...? Entonces la gente dice, pero aquí son ecuménicos. Entonces volvemos a Harry Potter del principio, ecuménico. Pero que no entendemos exactamente de qué estamos hablando. Entonces yo pienso que en donde deberíamos tener el ojo crítico... El punto focal. El punto focal es en, vamos a auditar nuestras iglesias primero. Porque es que tenemos el ojo hacia afuera, muy pendiente de lo que está haciendo la iglesia de al lado, pero auditemos la nuestra. Sí. Yo aprendí hace muchos años de un autor que escribió un libro que fue la respuesta a otro libro. Mark Dever escribió un libro que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable. Creo que 9 eran. Bueno, las marcas de una iglesia saludable. Y Tabitha Anyabwile escribe una respuesta que ellos son de la misma corriente, pero la respuesta fue cuáles son las marcas de un creyente saludable, más o menos por ahí. Y una de ellas es que tú tienes del otro lado una iglesia que expone, pero un oyente que audita. Claro. Un oyente que audita, entonces no podemos pasar 20 minutos. Hermoso es, porque es que es melódico, eso es muy chulo. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no esté ahí, porque yo tampoco soy Dios, pero partamos del fundamento que la iglesia, fíjate que las doxologías del Nuevo Testamento, que son cantos, eran pausas que hacía el autor para prorrumpir en una alabanza de acuerdo al Dios que él estaba escribiendo en ese momento. Cuando Pablo en Romanos 11 te dice insondables, o Pedro que dice al Dios y Padre, tú dices, el tipo hacía una pausa por la majestuosidad de lo que estaba escribiendo. Entonces, en este caso, la pregunta es ¿quién es Dios para nosotros? Y la adoración es una respuesta. Hemos oído hablar muchísimo de que la adoración es un estilo de vida. Mire, suelte eso en banda. La adoración, desde el punto de vista bíblico, o sea, ¿qué es un estilo de vida? A mí me encanta, como que nosotros somos tan poéticos y decimos cosas, y desde el micrófono, con una guitarra atrás o con un piano, suena, entonces, hermanos, recuerda que la adoración es un estilo de vida. ¡Wow! Pero la adoración es una respuesta, o sea, yo respondo a Dios. Y mi respuesta en cuanto a la majestad de ese Dios es exaltarlo y prorrumpirlo. Es como que tú veas un trabajo de comunicación y tú dices, wow. O sea, tú respondes automáticamente a la grandeza de lo que tú conoces o de lo que desconoces que te asombra. ¿Qué te asombra de Dios? Entonces, cantar en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, fíjate el canto de cuando vemos a María o a Miriam, la hermana de Moisés, que canta en relación a lo que pasó cuando cruzaron el mar. Cuando cruzaron, ¿qué cantan? Echó a la mar, los carros, o sea, exaltando a quién, el poder del Dios que ella había presenciado. Eso no es lo que pasa en medio de nosotros hoy en día, porque es que la gente no audita. Entonces, cuando vamos al problema del ecumenismo, ¿cuál es? Que nos juntemos católicos y evangélicos. Pero ojo, cuando hablamos de con mis hijos no te metas. Todo el mundo está junto. Cuando hablamos de causas sociales, tenemos que ser ecuménicos, porque hay una causa mayor. Entonces, pregunto, si no entendemos las diferencias fundamentales, ahora yo quiero plantear esto. ¿Hay diferencias teológicas entre católicos y protestantes históricamente hablando? Totalmente. Lo decía Lutero, vemos el catecismo de Dordrecht, no lo escribió él, pero Lutero, cito el catecismo también de Dordrecht, que un catecismo que es un método de preguntas y respuestas sobre un determinado sistema de fe. La doctrina de la justificación es la bisagra sobre la cual la iglesia cae o se levanta, apostando a que la obra está en Jesús y no en el hombre. Eso como respuesta de un hombre que escribe esas tesis. Y si tú lees las tesis, hay muchas que son cáusticas, pero Lutero dice, bueno, le quita el poder. Eso es lo que él hace en esta discusión, que no fue para provocar una división, pero en esta discusión teológica que él proponía con Alberto de Maguncia, con Tomás Cayetano, con los que era el mejor teólogo de la época, por cierto, católico, y con Johann Eck, y en su defecto con el Papa León X, señores, pensemos, le estamos dando poder al mérito de un hombre, y lo que se está buscando aquí es
llenar las arcas de Roma con el discurso que nosotros estamos trayendo. Las indulgencias de ayer son los pactos de las iglesias protestantes de hoy. A un pacto de tanto. Eso es exactamente lo mismo. O sea, el comercio... Dios te va a bendecir si entrega la jipeta. El comercio de la fe, o como salió en redes en estos días, ese terreno entrégalo para Dios, pero lamentablemente Dios tiene administradores humanos aquí. Entonces, o entrégamelo a mí, que yo voy a hacer un buen uso, mal uso, desuso o abuso de eso, pero Dios te va a bendecir por entregármelo a mí. Eso no es bíblico. Eso es una indulgencia revestida dentro del protestantismo. Entonces tenemos que volver a reformar la iglesia. Y de hecho fue uno de los lemas de la reforma, que era la iglesia. Decir reformada hoy suena muy bautista. Yo estoy hablando de la iglesia. Tampoco tengo un tema con los bautistas. Tengo muy buenos amigos. Me refiero al lema histórico de que la iglesia reformada siempre debe estar en reforma. Eso, o sea, sempre reformanda. Entonces, tú dices, cuando vamos a la respuesta que dio la Iglesia Católica en el año 1545, convocando el Concilio de Trento, fue un concilio que se llamó a sí mismo, o sea, que el lado católico lo considera ecuménico, no fue ecuménico nada, porque solo estaba el ala católica. Y ellos, se llama así la contrarreforma. Ellos recrudecieron sus posturas, tanto de la doctrina, tanto de la educación y tanto del tema de la justificación, al punto de que, volviendo al Papa Juan Pablo II, previo a él el Concilio Vaticano II, después a Ratzinger, el tema de la justificación fue tratado con pinzas respetuosamente, pero Roma todavía mantiene su postura. Ojo, la mayoría de católicos sabe eso. En lo absoluto. En lo absoluto. Pero cuando dice que mantiene su postura, ¿cuál es exactamente esa postura? Su postura es sinergística. Tú pones una parte, Dios pone otra parte. La postura protestante es monergística. Sin embargo, tú tienes cantidad de iglesias protestantes que creen que la salvación es coayudada por ti también. O sea, que al final también creen lo mismo en la praxis, aunque digan, yo no voy a tu actividad porque tú estás adorando un ídolo. Señores, o sea, si le llamamos ecuménicos a actividades como con mis hijos no te metas, bueno, qué bueno. Y yo me siento orgulloso de haber participado y participaría 30 veces más en actividades de ese corte que apoyen causas sociales en las cuales la iglesia o las distintas iglesias pueden coexistir. ¿Qué no es bueno? No sé si tú recuerdas en el año 2012 creo, que vino un predicador que ya no está. No, pero eso no fue 2012, eso fue más. TV Joshua. No fue ese. No quiero ni siquiera mencionarlo. Okay. Fue un tema sobre si la mujer podía predicar o no. Fue en Sanssouci. Claro, ya. Eso creó un revuelo. Aparte de que creo que ahí se tocó el tema del suicidio. Si una persona... pero ese fue el tema de ese encuentro. No fue el tema, pero hubo unos paneles. Paneles, y en esos paneles tú vas a tener personas que estaban sentadas ahí como... No voy a mencionar pero muchas figuras femeninas que han sido relevantísimas en la República Dominicana. Si yo no planteo mi postura desde el respeto, aunque mi postura pueda ser ofensiva, vuelvo a Lutero en sus últimas conversaciones. Claro. No es lo mismo decirte, mira, Iván, tú sabes que tú eres mi hermano, tú sabes que tú eres mi pana, pero tú sabes que yo creo que el Ministerio de la Mujer está relegado. Digo, yo no creo eso, pero yo pudiera decirte eso, pero yo no puedo usarte, y no me refiero a que ese fue el caso. Cito ese ejemplo porque ahí se creó una controversia innecesaria por una postura fundamental, que hay espacios y hay espacios. O sea, si yo no puedo pretender darte clases a ti en un espacio donde un espacio ecuménico, por así decirlo, que ese tipo de espacios, o sea, los espacios denominacionales son ecuménicos, donde se encuentran, donde coinciden bautistas, presbiterianos, episcopales, menonitas, neopentecostales, que en este país han ganado, o sea, las iglesias independientes en su mayoría son neopentecostales y no saben qué es un neopentecostal ni le importa. Le llaman no denominacional, pero al final es... bueno, nosotros somos no denominacionales sin ser neopentecostales, porque un neopentecostal es un nuevo pentecostal.
que es una evolución del pentecostalismo. Pero eso como que ya nos estamos metiendo ya como en un nivel que digo que no aporta tanto, sino más bien que debemos entender dónde vamos también. Voy yo a venir a un lugar y vuelvo a Lutero diciendo él, wow, mis enunciados, aunque no tenían esa intención, generaron una división enorme. Hay cosas en las que yo participo que yo las cuestiono internamente. Y digo, pero es que esto no es así, porque en el año 1000, como me relajan Talibán y Monsanto, tú vives con el 1400 en la boca. Entonces, como en el año tal, y yo empiezo ahí, no, pero es que esto no, pero aquí, pero ese no es el espacio para eso. Y si yo fui, es como cuando me invitan a una casa a comer. Yo debo decir, bueno, el método de cocción correcto de la carne debe ser tal. Ese cerdo está, mi hermano, usted fue, cállese la boca. Porque hay un código fundamental que también lo tenían los helenistas, que era el código, y tú lo ves desde la Ilíada y sobre todo en la Odisea, que es el código del buen trato y de la hospitalidad. Que tú lo ves expresado en la Biblia. O sea, yo sé que, voy a citar la Biblia porque es importante, Romanos 14 y Corintios. O sea, pero Romanos 14 dice, mira, hay gente que tiene un tema con el día. Hay gente que tiene un tema con la comida. Hay unos que consideran que comerse eso es un pecado. Y Pablo le llama a ellos los débiles en la fe. Y en el capítulo 15 él mismo dice, yo me considero fuerte, porque dice, nosotros los fuertes en la fe. Y tú dices, si yo lo dije hace años en un episodio de Vivir con Fe, cité ese pasaje. Esa tensión y esa lucha entre el fuerte y el débil, ¿qué ganamos con eso? O sea, ¿qué yo gano? ¿Ese es un problema fundamental? ¿Es lo que dice Pablo? No. Los problemas ecuménicos reales sí son fundamentales. El problema, por 9ª vez, es que no lo sabemos plantear correctamente. Y esa es la 10ª. 10ª. Espero ya no tener que volverlo a mencionar. Pero la 10ª vez, el problema es que no sabemos plantear correctamente cuál es el problema. No pueden ver juntos. Pues somos como queridos. No, espérate. O podemos juntarnos o no podemos juntarnos. Ahora, ¿bajo cuáles bases lo hacemos? Y bajo cuáles no lo hacemos. Para algunas cosas sí. ¿Cuál es la diferencia entre la Fuerza del Pueblo, el PLD, y entonces el tema ecuménico a conveniencia? Ahí te están llamando del partido. ¿Cuál es el problema entonces en ese orden? No, es que tenemos que tener una postura, y yo creo, y tú ves diferentes facciones. ¿Qué pasó en 1954 aquí? Pasaron muchas cosas, pero una de ellas fundamental fue el concordato. Okay. Y eso acendra el tema justamente de una persona que decía que era católica, que era tipo Constantino, ¿verdad? Que era Trujillo. Claro, Trujillo. Que era en forma, pero su fondo estaba muy desviado de eso. Y evidentemente, bueno, con el Estado Vaticano, el concordato, cosa que está vigente todavía, que no debería estar en un Estado laico como nosotros somos, aconfesionales, como dominicanos. Pero tú ves que el protestantismo apuesta a que se le dé el mismo tratamiento. Y eso es abrir la puerta. Eso es un force político legal, más que una realidad necesaria. Si usted se lo va a quitar a uno, quíteselo a todo el mundo. Quíteselo a todo el mundo. O sea, ahora, ¿por qué deberían también dármelo a mí? Bueno, entonces va a venir el otro y va a decir, imagínate que esto lo consiguió la Mesa del Diálogo, por ponerte una de las asociaciones o las asambleas de Dios. Entonces, ¿por qué a la Iglesia de Dios no se la van a dar? Claro. O bueno, entonces, ¿por qué los adventistas no se lo van a dar? No, ahí a los salones del reino. ¿Por qué no se lo van a dar? ¿O por qué no se lo van a dar a los mormones? Y tú vas a tener, ojo aquí, ahí entramos entonces donde está y radica el verdadero problema del credo de cada uno de nosotros. Entre católicos y evangélicos yo no quiero decir que una línea fina, yo creo que es bastante puntual el tema de la justificación, que entonces nos lleva a saber qué tipo de mensajes estamos dispuestos a predicar, qué negociamos y qué no negociamos. ¿Qué decía Lutero? Mira, yo no lo dije bien, no lo dije bonito, lo dije muy feo, era tosco hablando, muy tosco, era incendiario. De hecho, Lutero dice, mira, en la lengua yo tengo un garrote. Melanchthon es que tiene una pluma quirúrgica, bueno, incisiva, pero yo tengo un garrote en la boca. Y lo demostró muy bien, y eso le trajo muchísimos problemas. Pero él dice, yo lo que no negocio es el fondo. Y de verdad, yo creo que es una obra
que es antológica, la obra de Lutero ya al final, al ocaso de su vida, en el prefacio de sus libros, él escribe claramente. Se ve un tipo, wow, como cuando uno va entrando en edad, yo mismo digo, yo hago cuento de cuando yo iba a ciertos debates en televisión y digo, Dios mío, pero ¿y qué era lo que yo tenía? Porque al final yo quería ganar un debate o genuinamente quería traer una postura para ser considerada. O yo lo que quería era que sepan que yo que me embotellé una cuestión y que digo, wow, qué mente, que... Entonces, ni siquiera era que Cristo brillara, ni siquiera era ganar un debate, ganarme un hermano o poner a la otra parte a pensar, sino era explotarlo. Y si no lo explotaba no me sentía bien. Y cuando me daban a mí, entonces me deprimía. Wow. Porque no siempre me fue muy bien. Yo me acuerdo de un abogado, quizás una de las veces que yo recuerdo, wow, que quedé como entre las cuerdas. No es que me fue que me noqueó, pero me dejó... ahí, que fue con Nacef. Nacef Perdomo. Sí, hace muchos años. Sí, un saludo a él. Y que fue un debate con mucha altura, pero era como cuando yo debatí con el ateo, que lo dejé en la lona. Sí, entonces, ¿por qué? Porque el ateo y yo discutiendo sobre un tema de teología. Entonces, Nacef y yo discutiendo sobre un tema jurídico. Pero bíblico, pero jurídico más que bíblico. Entonces, bueno, porque en el código tal y yo... sobre el tema del aborto. Sí. No, en ese tiempo era sobre el matrimonio igualitario. Okay. O sea, back in the days. Después ya... Pero el tema es, ¿a dónde voy? Entonces, yendo al caso ecuménico, ¿qué es lo que queremos? Lo que no vamos a caer nunca es en la falacia. No debemos caer en la falacia de ese comentario de, bueno, señores, pues miren, muy lindo todo. ¿Tú crees, María? Está muy bien, creen eso. ¿Tú crees en las manifestaciones de esta forma? ¿Tú crees en que Dios O sea, llega un punto donde nosotros tenemos que admitir que el camino llega hasta ahí y ahí se bifurca. Okay. Creo... Eso es importante. Creo que no ha sido trillado porque a la gente eso no le importa hoy. Eso es así. Es más fácil la etiqueta de yo soy... de tal denominación. ¿A qué iglesia yo voy? Hay gente que cree que yendo a tal iglesia, o sea, de verdad, yo me sorprendo porque es que la gente asume como cierto estatus. No, yo soy de la iglesia de Iván, tal sitio. Y gran cosa. Soy ivanista. O sea, ¿qué me importa? O sea, pero gran cosa. No, yo voy a tal iglesia. ¿Y? No, honestamente, mala forma que en el fondo. Hay gente que se siente... Sí, es que yo voy a... Y yo me alegro porque usted se siente... ¿Cuál es que tú ves? ¿Cuál es esa? Y eso existe. Hay gente que dice, sí, pero sí. Y eso es una iglesia. Entonces, ahí nos sentimos inquisidores, evangélicamente inquisidores. Pero pastor, yéndonos más a fondo, no tanto es la iglesia, sino los pastores, que usted hablaba del tema de la idolatría. Claro. ¿Quién es tu pastor? X, oye. ¿Y quién es el pastor? No, porque mi pastor es tal, Fulanito de tal. Oye, para que tú sepas, yo tengo amigos que viven fuera, que ellos me escriben, Iván, va a haber una actividad que sé yo cuánto, porque yo creo que es bueno, de la misma actividad aquella. ¿Tú no fuiste? Yo, mira, la verdad, nunca he ido. Yo sé que son actividades, me dice, pero yo no sé cómo tú no vas a la iglesia de tal pastor, porque es que ese es el pastor más importante. Como que, bueno, mira, yo lo respeto, yo he visto, sí, pero la verdad yo soy como de otra línea y estoy en mi iglesia tranquilo. O sea, pero hay gente como que no entiende por qué si yo vivo en este país y está ese pastor aquí, yo no voy a esa iglesia. No, hay gente así. Pero al final del día tú dices, bueno, es el norte y hay gente que eso le va a funcionar muchísimo. Uno de los problemas, si tú ves las estadísticas hoy, Estados Unidos, que es un referente al cual debemos mirar, al norte, sí. Tú dices, bueno, hoy, hace 10 años, tú tenías una sociedad que era en un 78% confesional, no práctica, pero confesaba, decía, bueno, yo soy, o yo creo en estos valores. Hoy en día anda por un 62% y reduciéndose. La asistencia a las iglesias está en crisis. Han cerrado recientemente más de 105 iglesias importantes en todos los Estados Unidos, que cuando tú dices, bueno, en un país de 300 y pico millones de gente, eso no tiene mucho sentido, pero cuando tú haces la correlación de la data es importante. Y mega iglesias, ¿qué pasa? Que el tema del subsidio, y fuera del aporte social, porque allá sí hay un aporte social, que colegio, que esto, que lo otro, pero fuera del tema de los subsidios a la iglesia, el tema de los compromisos, el tema de la evolución generacional, o sea, va perdiendo vigencia el concepto de una iglesia que no es
consona no con el pan y circo que hay que brindarle a la gente todos los domingos, sino el reason why. O sea, como Simon Sinek, la razón por qué. Decía, el start with why, o dice, o sea, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú vas a esta iglesia? ¿O por qué tú vas a aquella? Mira, el que llega a una iglesia detrás de una persona, llega con ese manto de la idealización. Y tú lo ves de lejos, tipo no suda, está allá arriba. ¡Wow! Pero eso se llama idealizar. Cuando tú conoces a un líder, y Dios sabe que nunca será bajo la idea de justificar el pecado de nadie, primeramente el mío. Primeramente el mío. No. Lo que está mal, está mal. Pero si yo me acerco a ti, si yo comparto más contigo, yo nada más tengo que preguntarle a tu esposa si tú eres, o tú a la mía. Si nosotros somos esa bola de santidad, esa esfera de... No, somos obras en construcción. Somos obras en construcción. ¿Por qué? Porque mientras más me acerco, más me voy curtiendo, más me voy dando cuenta. Entonces, si tú no predicas el mensaje bíblico, al final la gente se va a terminar decepcionando. Totalmente. Mientras más te miren a ti, menos van a mirar a Cristo. Eso es así. Y yo creo que esos son ese es el aparato nervioso, el aparato que va a darle forma a lo que es un verdadero problema ecuménico. Cuando el ecumenismo plantea eso, entonces ahí sí tenemos un problema. Pero yo ir a una iglesia donde mis hermanos hablan en lenguas o brincan en silla o va a predicar una mujer y yo me voy a parar y me voy a ir, yo pudiera hacerlo si lo que esa persona dice está totalmente divorciado de la palabra. Ahora, porque ellos tengan una forma y yo tenga otra, entonces no vamos a compartir. Pero cuando yo los necesite para llenar una actividad, están todos invitados. Wow. Entonces, ahí hay una gran discrepancia. Creo que, volviendo a Dale Carnegie y a James Clear y a todos esos libros de motivación, cuando tú oyes tu mensaje que señor, ustedes tienen redes sociales, digo, ustedes son famosos en redes, pero ustedes tienen todo este consumo. Mira, esa persona que se levantó hace años en contra tuya, tú verás. ¿Y cuál es la diferencia? Y yo no estoy diciendo de que el Espíritu Santo no hable. Yo estoy diciendo de que ¿dónde está el volver a las Escrituras? O sea, ¿dónde está fundamento? ¿Dónde está agarrado un pasaje bíblico y dejar que sea el texto que predique? Y esto suena muy bautista y yo no lo estoy diciendo desde ese ángulo. No, pero la verdad que pero es que la Biblia es la que debe hablar. La Biblia, porque al final yo tengo muchísimos comentarios y siempre he dicho hay cosas que están ahí que a mí no me gustaría que estuvieran ahí, pero están ahí. ¿Qué hago? Le paso por arriba, la atropello, le hago una gimnasia semántica. Están ahí. Entonces, hemos edulcorado mucho. Y yo creo que hay mucha gente que tiene un problema de acercamiento a este tipo de cosas y terminan comiendo mucho y no siendo alimentados. ¿Por qué? El mismo tema que pasa con la comida chatarra. Entras a un McDonald's o a un Burger King o a un Wendy's o a cualquier espacio de comida rápida. No, Wendy es bien. Bien. Atención, Wendy, estamos aquí. Sí. La gente de raya. Los cristianos comemos mucho. Y tú seleccionas el combo tal, te llenas, pero al final no te alimentas bien, porque es una comida ultra procesada. Y no lo digo por las marcas. Lo digo por el producto. El componente. A la iglesia, hoy en día, tanto un ala como la otra va buscando una experiencia. Va buscando una experiencia medio orgiástica, o sea, no litúrgica, sino, wow, yo siento. Y tú viste qué lindo tuvo eso. Y tú viste cómo canta fulano. Hay veces que ni cantan bien, ni las cosas en la iglesia están bien. Y si no, para eso tú tienes el Nuevo Testamento. O sea, todas las cartas del Nuevo Testamento fueron una respuesta a los problemas intestinos que tenían las iglesias del Nuevo Testamento. Romanos 1, eso es un manual de pecado. Eso lo tenía esa iglesia. Y es una respuesta al antagonista que estaba escribiendo, que Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, ¿quién eres tú, hombre, que juzgas? En lo mismo que juzgas, si estás juzgando es porque hay un hecho de causa, o sea, hay algo que juzgar. Dice, te condenas a ti mismo. Filipenses, que vemos que es la carta probablemente menos convulsa. Había un tema de desunión. Ruego y Evodia y Asíntique, dos líderes que han compartido conmigo, Iván y Fara, mis hijos, pónganse de acuerdo. Y habla tanto de la unidad y de la humildad. Y eso es olímpicamente que lo ponen.
constantemente tú vas a ver la carta a la iglesia en Corinto o a los corintios, su santísimo. O sea, mira que aquel se está acostando con su mamá, entonces aquel, el otro, aquel, lo otro. Ustedes están litigando delante de la gente que no conoce a Dios. Dejen eso, por favor, porque si eso lo ven a ustedes, ¿qué gana le van a dar de Exacto. Ustedes hablan un lenguaje que la gente no entiende. 1 Corintios 14. O sea, ustedes están hablando algo que nadie sabe. Ese lenguaje angélico, ¿qué es eso? Y eso tiene interpretaciones filosóficas, aunque no voy a entrar en ese tema para los hermanos pentecostales. Otro tema para sí, pero ahí habla de un lenguaje docto para los griegos que la base de la pirámide no entiende. Como que vengamos aquí hablando. Bueno, pues miren, estamos inexpugnablemente agradecidos. O sea... atención, Jovino. Pensé en lo quiero insoslayable, impertérritos. Muy bien, pero y eso es buenísimo porque te lleva al diccionario. Claro, claro. Pero la base de la pirámide no entendió nada. Eso mismo que yo pensé, que usted pensó. Nada. Entonces, al final, ¿qué queremos? ¿Comunicar? ¿O queremos lucirnos? En ese caso, Pablo dice, ustedes lo que están hablando mucho. Ustedes son una iglesia llena de dones. En el capítulo 1 lo dice, pero versículo 10, pero he oído que hay división entre ustedes. Unos dicen que he sido informado por los de Cloé y una 3/4 parte de la carta trata acerca de la división. Volvemos a las denominaciones, volvemos al ecumenismo. O sea, desde la iglesia nace, y la iglesia nace con comunidades que se denominaban juaninas, por Juan, petrianas, por Pedro. Gnósticas, no sabemos quién fue exactamente, ponte tú que fuera Simón el Mago, luego Menandro, entre otros. Y tú dices, bueno, pero se fue atomizando al punto de que después de la reforma, y este es un dato que lo doy porque todos los días aquí nace una nueva iglesia, no solo en República Dominicana, en el mundo, una nueva denominación. ¿Qué es una denominación? Su nombre lo dice, denominación. Tú hablas del anglicanismo, la iglesia de Inglaterra, buenísima. ¿Y cómo nace eso? Por un pique de Enrique VIII. Oiga, el que quiera negar la historia, Enrique se quería divorciar la iglesia no de Catalina. La iglesia no se lo permitía, el cardenal... Hay una serie muy buena que se llama Tudors. Sí, claro. María, bueno, los Tudors. Y después tú vas a ver que es el hijo de él, el único hijo que muere joven, que va ayudado por Tomás Cranmer, que tenía intenciones reformistas, que hizo cosas malas también, muy malas, que la gente quiere omitir. Y cuando viene María la sanguinaria, de ahí viene el trago Bloody Mary, literalmente. Wow. María, en siendo protestante, le daba candela, hasta que después llega la reina Isabel y aplica la ley. Y ahí, bueno, de ahí viene, Tomás Cranmer escribe el libro de la oración común, que vino a ser parte del elemento práctico del anglicanismo. Después se le hicieron ciertas correcciones y se volvió una iglesia nacional, pero nace de una crisis caprichosa de Enrique VIII, que se enamoró de Ana Bolena y le dijo a Catalina, ¿Catalina de quién era hija? Nada más y nada menos que de Felipe y de Isabel. O sea, de los reyes católicos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Y cuántas mujeres tuvo Felipe? Que se supieran 6 matrimonios. James Seymour, N. Entonces, eso fue una respuesta. La iglesia escocesa. Dijo Ratzinger en su visita a Erfurt, cuando dijo, ¿qué es lo que nos divide? Él respondió esa pregunta que parecía retórica, pero la gente no sabía responder. Imagínate que el Papa diga eso. ¿Qué es lo que va a decir este hombre? Y él dijo, la eclesiología. La eclesiología, la forma de hacer iglesia. Una tiene a un líder terrenal, otra tiene a un líder espiritual, pero sigue siendo un debate digno de mucho análisis. Digno de mucho análisis. Para ir cerrando ya, porque tenemos un tiempito extra, pero este tema pero de lo van a cortar esto, no, imposible. No. La casa abrahámica, esta casa de Abraham que hicieron allá en... ¿Dónde está la casa de Abraham? En Arabia... Yo ni sé dónde estaba. Pero este centro que han hecho, donde convergen la iglesia cristiana, el judaísmo y el islam. La casa de Abraham, creo que se llama. ¿Tú crees que eso representa algún tipo? Porque he escuchado muchas teorías conspiracionales, puede ser.
de que esto ya representa como los tiempos finales, o hay algún tipo de profecía que apunte a como que bueno, que ahora vamos a adorar a un solo Dios y que todo, porque mucha gente lo que apunta es que bueno, cuando todos adoran a un solo Dios, ya que significa como que por ahí viene Cristo, como que nos vamos a obligar que a todo el mundo adoremos al mismo Dios, y por ahí la gente como que lo mezcla mucho con los tiempos finales. ¿Tiene algo que ver con eso? Yo no creo. De hecho, cuando tú mezclas judaísmo, cristianismo e islamismo, o sea, históricamente se les conoce como las religiones del libro. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? O sea, todas tienen una raíz en Abraham. Entonces es por eso, básicamente, cuya raíz, si tú te das cuenta, con mucho respeto a los judíos y mucho respeto a los musulmanes, sobre todo a los musulmanes. El musulmanismo es una réplica innovadora del judaísmo en algunos puntos, sobre todo del judaísmo ebionita. O sea, Mahoma no es que traiga una aportación más allá de sus propias revelaciones, que yo pudiera perfectamente, y esto es una crítica histórica, o sea, no para que nadie se me ponga sensible, no trae algo distinto. El cristianismo sí, el cristianismo trae todo un sistema de fe completamente diferente, que el judaísmo es el primero en que dice no somos lo mismo. Es el judaísmo que dice no somos ecuménicos. En el año 90, con el concilio de Jamnia, en el año 90 de la era cristiana, tú te das cuenta que el concepto de nazareos o de nazarenos comienza a tratar de diferenciarse de aquel fariseo liberal que era Jesús, que era prácticamente lo que más encaja con el personaje, un fariseo con un pensamiento totalmente liberal, no como otros han querido poner, que Jesús era ebionita. No hay manera de que un ebionita, de los que sí se asume que Mahoma toma contexto, toma concepto. Entonces, de forma corta, yo no creo que una cosa tenga que ver con la otra, y tampoco es nuevo. O sea, el concepto de las religiones del libro no es un concepto que alguien encontró y de repente ahora la casa abrahámica fue alguien probablemente innovador, mercadólogo, que dijo, bueno, vamos, o alguien lleno de fe que dice, bueno, vamos a poner a papá, mamá y a Juancito juntos porque vienen de un mismo tronco. Ahora, al final, el resultado de lo que es Jesús es muy diferente a lo que fue Abraham. El resultado de lo que es Mahoma fue un resultado totalmente diferente a Abraham. Y tú te das cuenta de que Mahoma sí va a ser como un discurrir por esos grandes profetas, y él termina siendo el profeta, el enviado por Alá. Te das cuenta de que hay países donde Alá y Jehová es una palabra en disputa legalmente, porque significa lo mismo, o sea, Dios. Entonces yo no creo que es muy sensacionalista. Creo que nosotros siempre hemos vivido aspectos milenialistas, apocalípticos, y siempre habrán tendencias y facciones de la iglesia que miran mucho hacia allá. Yo hice un comentario que dije que iba a volver sobre él, que es una de las cosas que más me gusta de la Biblia. Y que cuando vamos a los evangelios, pensando en el conversatorio que tuvimos, tú te topas con un hombre que se airaba, que azotó a los cazacambistas, que padeció hambre extrema en el ayuno. O sea, nadie es tentado con algo que no le llame la atención. Y esa idea de ese Jesús humano, yo pienso que mucha gente le tiene el gran temor de que parecería que la humanidad de Jesús curte la divinidad de él. De ahí vino el conflicto de Arrio, de hecho, del siglo IV del concilio de Nicea. O sea, y los grandes debates de Oriente, que fue de donde vinieron el 95% de las controversias cristológicas, era de quién absorbe a quién. Es un espejo, es Dios que hace así, es la humanidad que entonces ensucia la divinidad. ¿Cómo coexisten ambas? ¿Por qué digo que a mí me encanta y me llama esto la atención, que es autóctono del cristianismo? Porque es que si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido redimirme a mí como hombre. Un fantasma no tiene la capacidad de saber lo que yo pienso cuando veo algo que me gusta y que no me conviene. Y la carta a los hebreos lo dice, o sea, fue tentado en todo. Padeció
eso que yo padezco, que tú padeces, que el que nos está viendo padece, ese es el redentor de la Biblia. No es un semidios o un Dios enajenado. De hecho, ¿cómo empieza la historia del Evangelio? Obviamente la historia, si lo vemos desde la teología bíblica, la historia comienza en Génesis capítulo 3, aunque empezó en la sempiternidad, si nos vamos a un concepto más abstracto, pero desde la narrativa, mira, Génesis 3, yo voy a ponerte, vamos a tapar, quítate eso, vamos a vestirte con esto, el pacto adámico, ¿verdad? Él te herirá en el calcañar, etc. O sea, aplastará tu cabeza, te aplastará la cabeza. Y estoy parafraseando el pacto adámico. Pero la incursión de la divinidad en la historia, yo creo que Justo González la define de forma magistral cuando justamente tú dices, tú imagínate que ese momento tan abstracto, el Dios del cielo se encarna. Y en sociología, en investigación, el tema encarnacional siempre va a ser elemental para tú poder entender un grupo etario, para tú entender una comunidad. O sea, Jesús vino, y es lo que dice el texto a Filipenses, se despojó, vino, se hizo uno de nosotros. Tú sabes lo que, y yo pienso que cuando le imputamos el costo y decimos, la salvación tuvo un costo muy alto en la cruz del Calvario, y ahí sí vamos a diferencias fundamentales con el ecumenismo, con la justificación. Claro, porque es que si el hombre hubiese podido salvarse humanamente, no hubiera necesitado un sacrificio tan caro como fue la cruz del Calvario. Ahora, la cruz no es solo un hombre que lo traspasaron con una lanza. No. Es que la cruz empieza desde que, fíjate que los evangelios narran en más de un 30% lo que tiene que ver con las últimas semanas de Jesús aquí en la tierra. La cruz empieza desde que tú ves este muchacho que Herodes lo anda buscando, desde que tú ves toda esta crujía, después tú vas a ver este belicismo de las autoridades religiosas, y una cantidad de cosas que están ahí que tú dices, wow, o sea, la cruz costó más de lo que nosotros entendemos. Entonces, si yo hubiese podido accesar a eso por mi cuenta, como vino desde el pelagianismo, desde el siglo V, que fue un contendor de Agustín, un tipo muy inteligente, que también lo vemos en mucha gente que dice, bueno, pero creer que Dios puede salvarme sin mi asistencia es demasiado tonto. Es que no hay nada humanamente que yo pueda hacer, que yo pueda facturar para apoyar eso. Entonces tú dices, eso es innovador. El mahometanismo, el islamismo no tiene absolutamente una teología, obviamente, que se fue desarrollando, una doctrina que se fue desarrollando, y ahí es donde tú dices, wow, la justificación por la fe, que no hay otra forma de accesar a ella si no es por fe. Parece que es muy barata, no, es todo lo contrario. Es que la única forma de comprarla es por fe, porque ningún humano tiene cómo pagar eso. No hay forma, y Pablo lo dice, o sea, la salvación en Filipenses es por gracia, no por obras de justicia, por medio de la fe. Entonces, para mí es asombroso, y cuando tú me preguntas a mí, ¿tú elegirías de nuevo el cristianismo? Totalmente. O sea, tuviera mis diferencias con la justificación del ala católica, las tuviera. Tuviera mis diferencias con cómo la iglesia protestante interpreta la libertad cristiana, totalmente. Cómo interpreta la teología, totalmente. Cómo interpreta la liturgia, totalmente. Ahora, ¿creo en el cristianismo? Absolutamente. Estoy convencido por la evidencia histórica, por la evidencia bíblica, de la verdad de Jesucristo. Y eso es un problema. Es una gran cosa y es un problema. Porque quita las cámaras, quitemos la cuestión, quitemos los views, los shares, la campanita y la cuestioncita. Salimos de aquí y esa verdad sigue pesando allá afuera. Sí. Y cuando yo voy a pecar, esa verdad pesa. Y cuando yo voy a tomar una decisión, aunque tome una decisión incorrecta, esa verdad pesa. Y cuando yo me muera, esa verdad pesa. Porque es una verdad transversal y trascendente. Yo creo que para mí ahí radican las radix, o sea, la raíz de las diferencias. Tiene que ahí sí yo te respondería, entonces planteemos correctamente el problema. Ahí yo creo que lo estamos planteando. Es ahí donde está el problema. No es si cantamos me ha cargado en la arena, o si cantamos sumérgeme en el río de tu espíritu, cansado del camino. No, la diferencia está en la teología
bíblica que hemos abrazado. ¿Por qué? Porque estamos depositando nuestra eternidad en ella. Y yo creo que eso no tiene precio. El instinto más importante del ser humano, ¿cuál es? La supervivencia. La supervivencia, claro. ¿Por qué tú crees que mucha gente cree en la promesa del más allá? Señores, yo pienso tanto en los taínos que habían en la isla. Me encanta esa área de la historia como medio mitológica, porque no hay tanta documentación, pero hay buena documentación. Y hay un personaje que a mí yo me identifico con él, con Caonabo. Yo creo que ese tipo deberíamos resucitarlo en esta época. Un tipo que diga, oye, ¿a quién hay que quemar? Fuerte de la Isabela, quemado. Porque hace falta gente con pantalones. Pero bueno. ¿Y cómo cayó Caonabo? Alonso de Ojeda viene, te dice, mira, los reyes te mandaron este detalle de metal. El tipo dice, wow. ¿Y qué eran? 2 esposas. Póntela a ver cómo te quedan. ¿Cómo van? Can. Ahí cayó un grande. ¿A quién le estamos depositando nuestra vida? Y yo creo que eso no tiene precio. O sea, yo creo que cada quien será prisionero. Alguien dijo, usted es un prisionero de sus convicciones, pero será víctima de sus consecuencias. O dueño y amo de sus decisiones y prisionero de sus consecuencias. Y yo creo que el evangelio, que hay que tomarlo en serio. Yo no me refiero solo a la moral. La gente cuando habla de tomarlo en serio parecería que solo es portarse bien. Eso es una consecuencia del evangelio. Porque ¿cómo resolvemos cuando nos portamos mal si no tenemos una buena teología? ¿Cómo tú resuelves el restaurar una vida destruida? A mí me ha pasado. Yo he tenido que sentarme conmigo, poner al lado todo estos conocimientos, de todos estos temas, y todos estos números, y todos estos libros, y todo el otro, y que la cita, y que aquel, y que la gente dice, wow. Y tener que sentarme repasemos evangelismo o cristianismo básico 101. El que confiesa su pecado y se arrepiente, ese obtiene la salvación. Misericordia. Ok, empecemos con la confesión. Dios mío. O sea, el fundamento. O sea, donde... Esa canción sí me gusta de él, aunque lo han satanizado al hombre. O sea, cuando nadie te ve en la intimidad. Ahí es donde... que es la de Alejandro Sanz. También. Sí, porque han cristianizado la de Sin Bandera. Sí, entre mi vida. Entonces... pero, atención, Iván. Cuando nadie nos ve, cuando pecamos, cuando nadie nos ve, también es la oportunidad que cuando nadie nos ve podamos restaurarnos genuinamente. Amén. Pero si tú no tienes una teología de base fundamental, de nada sirve ganar un debate, de nada sirve exhibir si tú eres ecuménico, no, si yo... Porque el Papa Pablo II... El momento más vulnerable. Ahí, mira, porque... Silencio. Para mí el Salmo 23 es también antológico. Porque dice algo que mucha gente desconoce. O sea, no que desconoce, que lo dice sin entender quizás la profundidad que tiene. El día que yo pase por valles de sombras y de muertes, tú estarás conmigo. Ese momento, ahí no van a ver Instagram, ni redes sociales, ni la que estén en ese momento, si hay, ni Android si hay, ni Elon Musk, ni Maduro, yo espero que no. Al final, ahí vamos a estar Dios y yo. Amén. Pascal lo decía, mira, imagínate que esto es un cuento. Pascal, que fue un matemático importante, o sea... Lo odio por el teorema de Pascal, que me dio tanta brega. Pero Pascal decía, imagínate que esto fuera un cuento. Al final, lo único que vivimos fue vidas distintas. Tú vas para el mismo sitio, yo voy para el mismo sitio. Y decía, ¿y si yo tengo razón? ¿Y si la Biblia tiene razón? ¿Y si Jesús tiene razón? Yo no digo que debemos creer desde el y si o desde el what if. Yo digo que es una posibilidad. Claro, un tema por pura lógica. Dice, probabilístico. Probabilístico, al final la ganancia la tengo yo. Entonces, wow. Yo creo que es algo a lo que debemos prestarle mucha atención. Y ahí sí, sea usted ecuménico, católico, menonita, liberal, neopentecostal, bautista. O sea, hay mucha gente que cree que por ser bautista
que yo creo que es una doctrina que tiene más luces que sombras, porque es muy sobria en temas donde tenemos una sociedad tan libre. Tiene un contrapeso muy bueno, pero hay gente que cree que por unas siglas, pues mi pastor es tal. Hermano, mire, volvamos a lo básico. La salvación sigue siendo individual. El ladrón, probablemente algunas denominaciones no lo hubieran aceptado en el cielo. Pero Jesús le dijo, mira, cuéntame, ¿qué tenemos? Yo soy de los que dice, o sea, ¿tú te imaginas que la historia de redención práctica, no la que no vemos, porque la que no vemos como de la sempiternidad, práctica, empezó con un ladrón? Literal. Al que le dijeron, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. Gente que dice, no, que si una come en ese tiempo eso no existía, pero está bien, póngalo que hoy estarás, o que te digo. El punto es que el ladrón terminó en un lugar para el cual él no estaba apto. Calificado. Dígame si eso no es gracia. Ese es el evangelio, ese es Jesús. El tipo, o sea, veamos la historia no universal, sino individual. Jesús se colgó en un madero, en una cruz para los puristas, y le dijo, Iván, oye lo que hay, yo me subí aquí. Iván, yo me subí para acá. Estos tigres me quieren matar, me van a clavar. Ya tú ves que estoy listo, pero yo me subí aquí por ti. La historia personal del ladrón, no la historia universal de la salvación. La historia individual del tipo. Claro. Entonces, ahí es que la teología cobra sentido. Cuando yo puedo entender que, mira, Jesús va a llegar donde yo esté. Me va a levantar como yo esté. Y su evangelio ofrece redención para mí. Entonces, eso no tiene precio. Y a eso hay que dedicarle tiempo. Entonces, no se trata de la denominación a la que yo voy. Al contrario, estúdiala, analízala, audítala, conócela, conoce tu fe, vea la palabra. Entonces, ahí tú vas a tener criterio para saber si eso ecuménico o esa coincidencia es forma o fondo. También debemos decir cuántas iglesias no se denominan de un mismo nombre y están, internamente divididas. Eso es así. Y no divididas por pugna solamente, divididas ideológicamente. Eso es ecumenismo, entonces. En la Iglesia Católica pasa. O sea, muchísimas órdenes dentro de la Iglesia entran en conflicto constantemente. Igual que en las iglesias. Tú tienes, por ejemplo, las Asambleas de Dios. En República Dominicana entiendo todavía el concilio más grande. Y tú te das cuenta de que hay un abanico enorme que va más allá de las famosas 16 verdades fundamentales que ellos tienen. Tú tienes gente que cree que la salvación se pierde, que no se pierde. Entonces, mi recomendación, Iván, vivir con fe. Ya debo decir que no me van a invitar en un año más, sino que ya me han invitado y ya debo decir que nos volveremos a ver. Pero yo creo que este espacio, que le llega a tanta gente, la excusa ha sido el ecumenismo, pero por 12ª vez, planteémonos el problema de forma correcta. O sea, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que yo crecí pensando eso. Y si yo soy el producto de ese pensamiento y no una verdad analizada, yo creo que va a ser muy bueno. Sobre todo de cara a Jesús. Aquel que se sube en una cruz y dice, yo te digo que tú hoy estarás conmigo. Yo estoy aquí por ti. Amén. Tú te ibas a morir. Tú te vas a morir. Quiero que tú sepas, Iván, de aquí no nos saca nadie. Pero para donde vamos, Jesús dijo, mira, yo voy a preparar morada, tranquilo. Vamos para allá. Él solo podía hacer eso. El ladrón no tenía mérito alguno. La teología de la sinergia ahí no aplica. ¿Qué iba a hacer este tipo? ¿Qué podía? No se bautizó. Él le dijo, mira, yo sé que tú eres inocente. Acuérdate de mí. Tigre al fin, mi hermano. ¿Pero qué hace un tigre en medio de un problema? Se la buscó. El otro, arrogante al fin, dijo, muérete, vete al carajo. Este tipo dijo, ayúdame. Si tú vas para un sitio, llévame ahí. Ahí está. Entonces, esa humildad de nosotros sabernos que tampoco tenemos a Dios aquí, ni la verdad absoluta de muchas cosas, nos daría una humildad para no atropellar a algunas personas que no creen necesariamente igual que nosotros. Nos daría humildad para saber tener conversaciones donde discrepemos. Podamos beber un agua juntos allá afuera, porque vuelvo a Aristóteles, o sea, las mentes educadas son las capaces de tener conversaciones de altura, aún estando en desacuerdo.
Tremendo. Amén. Aquí se ha aprendido realmente. Gracias a nuestro querido pastor Víctor Medina. Siempre que el pastor viene, una cátedra que nos da. Esto de verdad... Yo creo que estos son de los episodios que hay que cobrar. No, y que también yo sé que se va a desarrollar aún un poquito más en el grupo de Patreon. Todo el que lo escuche, eso, la gente va a empezar a hablar. Hay que tomarlo por parte, porque yo creo que este episodio tiene 3 episodios. Toda esa parte introductoria, histórica, después la parte ya más entrando a profundidad y esa parte final de reflexión. Creo que ha sido todo muy importante. Un banquete, sabemos que se va a armar ese debate en el grupo y se lo vamos a compartir al pastor. Por favor, sí. Ahí yo entro al Patreon a veces. Entro y salgo, tú sabes. Yo te expliqué. Qué bueno. Pastor, para nosotros es un privilegio haberlo tenido aquí con nosotros. Usted, el cuarto miembro de Vivir con Fe, Ricky, a Chepa. Lo vamos a dejar aquí todavía. Ya destituyó formalmente a Neftalí. Está Ricky pero sí, no, pero el pastor... Neftalí está muy ocupado ahora ejerciendo totalmente. Labores. Totalmente. Está muy comprometido, pero realmente ya para terminar este trimestre del año con esta enseñanza, no sabemos si usted pueda volver antes, pero sabemos que otros temas tiene el Señor para venir a desarrollar a través de usted. Le tenemos su listica. Claro, tenemos esa listica y nada, que el Señor le siga bendiciendo. Para nosotros un honor, un privilegio, una bendición. A su familia, a su ministerio y... Claro que sí. Ya saben, señores, Salomé, la princesa, que Dios la bendiga mucho. Y, señores, el pastor Víctor Medina se encuentra en la congregación... Comunidad Bíblica de Fe. Estamos en la calle Carmen Celia Balaguer, número 8 en El Millón. Ya saben. Comunidad Bíblica de Fe. Usted nos visita domingos a las 10 de la mañana, miércoles nos puede buscar en las redes. La zona es bastante cómoda, así que no se preocupe por parqueo porque es una calle bastante amplia. Sí, está ahí. Y tenemos un equipo de gente que le asiste. Ahí veo a mi amiga Yerlin sirviendo al Señor. Para mí es un gozo y un deleite verla ahí los domingos fiel al Padre. Así mismo. Me gozo mucho. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Dios le bendiga.